Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Iván Bonilla, soy profesor de la Universidad AFIT, comunicador social de formación, con un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. El tema que nos convoca justamente está en esa relación de cómo pensar la ética y su relación con los medios de comunicación en situaciones que están permeadas por el dolor y por el sufrimiento ajeno. Y esto nos lleva justamente a plantear una pregunta que considero es fundamental para ubicar esta relación, y es cómo construir una relación ética en situaciones de dolor y de sufrimiento, cuando esa relación ética entre los que no sufren y los que sufren está mediada por las tecnologías de la distancia, que básicamente son las tecnologías asociadas a la visión, las tecnologías asociadas a los medios de comunicación, y que son las tecnologías que inician a partir de la modernidad con la imprenta y que luego se radicalizan más con el surgimiento de los medios electrónicos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en esta pregunta fundamental, eso nos lleva a plantear los dilemas éticos de cuáles son los dilemas a la hora de asumir esa relación a distancia, y en esos dilemas de lo que implica ser espectador de naufragios ajenos, que es también una pregunta histórica de qué pasa con aquellos que ven el dolor de los demás, el sufrimiento, los naufragios ajenos desde la orilla cómoda de estar a salvo. Porque de alguna manera esto también nos pone en juego una relación que pone en el centro a la parábola secular de la solidaridad cristiana, que es la parábola del buen samaritano. O sea, aquella persona que actúa en el lugar de los hechos socorriendo al desvalido, y que lo hace a partir de varias acciones. Una, y que nos enseña que lo que está en el rango de la vista también está en el rango de la mano, es decir, se ve pero también se actúa. Dos, que aquel que está caído en desgracia puede ser cualquiera. Tres, que el samaritano no es un héroe, es una persona común y corriente que no hace una acción salvífica monumental, sino que solamente socorre a alguien desvalido. Y cuatro, que en ese sentido su respuesta es una respuesta ética, no moral, en la medida en que podemos contener una conducta excepcional en el plano de lo moral, pero podemos ser totalmente indiferentes e insensibles frente al dolor ajeno en el plano de lo ético. Y en ese sentido el samaritano fue alguien que contrarió el mundo moral de los suyos a la hora de proteger a alguien, a un extraño que no era los suyos. Y en ese sentido lo que uno ve es que con la modernidad pareciera que esta parábola del buen samaritano, el samaritano hubiese sido sustituido por el espectador, por aquel espectador entonces que mira a distancia el dolor ajeno. Y aquí la pregunta entonces es, ¿cuál es el costo de mirar a distancia? Si el costo de mirar a distancia es la pasividad, la insensibilidad, la indiferencia, la falta de empatía, la fatiga de la compasión. Y eso nos pone en un elemento o en una afirmación interesante, y es que no necesariamente el problema de la distancia es un problema tecnológico. Fundamentalmente el problema de la distancia es un problema ético y es un problema también moral, porque es de alguna manera cómo actuamos y cómo reaccionamos frente a los dolores ajenos de aquellos que consideramos no son dignos de humanidad, o de aquellos que consideramos no comparten las mismas coordenadas físicas o las mismas coordenadas temporales de nuestra comunidad. Y que eso nos lleva un poco a plantear también la idea de quién es nuestro prójimo, ¿no? En esta idea de que históricamente la relación de hacer algo por alguien ha estado mediada por esas relaciones o de parentesco, o de amistad, o de vecindad, y que en el mundo moderno esas relaciones
se explotan mucho más en la medida en que nuestro prójimo es alguien también distante, es un otro distante que no necesariamente comparte nuestras vidas y nuestras coordenadas familiares o de parentesco, y eso lleva a una dimensión interesante de cómo se ha construido el espectador y cómo se ha construido aquel sujeto que mira a distancia en la constitución de la esfera pública y del espacio público moderno. Y esa esfera pública y ese espacio público moderno nos lleva entonces a plantear esta figura del espectador moderno, del espectador que es anónimo, que no tiene lazos de parentesco, que no está implicado en la acción, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva entonces a plantear una tercera pregunta, y es si es posible en las sociedades de hoy actuar de manera auténtica, con un compromiso ético y moral auténtico frente a las tragedias de la vida, cuando esas tragedias nos llegan a través de realidades de segunda mano. ¿Y cuáles serían esas realidades de segunda mano? Esas realidades que vienen de la pantalla, de los diarios, de las pantallas de ahora de los computadores, de las redes sociales o de la televisión. Es decir, si es posible actuar en una esfera pública circundada por imágenes, circundada por tecnologías, y qué tan auténtico o no sería ese compromiso de actuar y de participar en una vida pública, cuando esa vida pública entonces está circundada por las tecnologías de la distancia. Y creo que eso nos pone en un elemento interesante, y es ir a la ruta de pensar con una gran escritora, con una gran pensadora, con una gran ensayista como era Susan Sontag, porque creo que Sontag nos pone también en estos dilemas éticos y nos pone en el centro de la discusión de cómo a través de la crítica que ella hacía a la fotografía podemos traslapar y podemos ubicar esa crítica hacia los medios de comunicación en general. Sontag tenía 5 litigios frente a la fotografía que vale la pena retomar para pensar en esa relación ética y medios de comunicación. El primer litigio que ella tenía era frente al realismo de las imágenes, o frente al realismo de las palabras, o frente al realismo de la construcción de la realidad que hacen los medios de comunicación. Ella planteaba que las imágenes fallaban, no por falta de realismo, no por falta sino por la ausencia de un espacio público que hiciera hablar a las imágenes. Por tanto, para Sontag, ver no era sinónimo de comprender, estar informado no era sinónimo de actuar en una sociedad. Por tanto, para ella, ver no era suficiente para actuar. Para actuar se necesita una esfera pública de deliberación que hiciera hablar, en el caso de ella, en su crítica de la fotografía, a las imágenes. El segundo litigio que Sontag tenía frente a la imagen fotográfica era el exceso, la repetición, la saturación, porque para Sontag las 1000 veces repetidas imágenes sobre acontecimientos trágicos, ella analizaba las imágenes del Holocausto, por ejemplo, eso no estaba asociada a una acción de actuar, sino justamente a un anestesiamiento, a un adormecimiento de la acción colectiva, de la capacidad colectiva, en la medida en que la repetición estaba asociada, dice ella, al anestesiamiento de nuestra capacidad política de actuar. Por tanto, para Sontag, un poco lo que produce el exceso de imagen, el exceso de información, está asociada con una consigna que ella tenía, y es como las imágenes pasman o como las imágenes anestesian. Eso ha sido evidentemente una discusión muy traída en el centro a través de la teoría crítica frente a los medios de comunicación, frente a las cuales no necesariamente habría que comprar el paquete interpretativo de Sontag, en la medida en que cuando una imagen, a partir de cuántas repeticiones una imagen deja de ser auténtica,
o a partir de cuántas repeticiones un relato periodístico, informativo, pierde su nobleza, pierde su capacidad de conmocionar, pierde su capacidad de movilizar a la opinión pública. Pero en todo caso creo que esa tesis del exceso, de la fatiga de la compasión, o bien sea por la normalización, por la sobrecarga de información, o por la familiaridad con la que entonces empezamos a ver los eventos atroces, es interesante plantearla porque también eso lleva a retomar esa relación entre ética y medios de comunicación. El tercer litigio que tiene Sontag frente a esto es como para ella una de las dificultades en el compromiso frente al otro, mediado por imágenes, por ejemplo, es que para Sontag las imágenes no tienen narración, no tienen un antes, un desenlace, un durante y un después. Para Sontag solamente aquello que narra permite comprender. Por tanto, una sociedad que está circundada por imágenes tiene deficiencias en la medida en que esas imágenes estarían fatalmente asociadas a la apariencia, a lo efímero, al aura de lo momentáneo, pero no necesariamente a la comprensión de hechos, de fenómenos que estaría más por el lado de la narrativa. Otro litigio que evidentemente también tiene mucho de largo y de ancho de crítica, porque el problema incluso de los relatos de los medios no es que expliquen necesariamente y únicamente por qué el capitalismo, por qué la violencia fratricida en Colombia, sino que también tienen una capacidad de implicar en el afecto, en la emoción a la opinión pública. Y creo que ese giro subjetivo, ese giro afectivo emocional para pensar también dinámicas de empatía, de compasión, es fundamental para pensarlo, porque en los medios no solamente se transmiten relatos racionales, sino que hay unos lugares para el afecto, para la emoción, que es importante también traer a cuento. La cuarta controversia o litigio que Sontag tenía para pensar estas relaciones entre ética y medios es justamente la estetización, es la crítica que ella hacía a cómo esta tendencia estetizante de la representación que lleva a ver en el horror algo bello, ¿cierto? Que lleva a ver en el horror, en la tragedia, algo estéticamente bien logrado, lo que produce es una despolitización del asunto representado por el arte o por la cámara. Es lo que ella plantea de cómo el medio que transmite la angustia también termina por normalizarla por la vía de la estetización. Evidentemente que es un debate que pasa por grandes teóricos que la antecedieron, por Walter Benjamin, por Teodoro Adorno, frente a esta idea de cómo el arte puede ser político, pero como también hay un riesgo de este tema de donde la estetización del horror produce, digamos, en este caso una despolitización. Y finalmente está la controversia de la despersonalización, que apunta a donde inicié y con esto termino, y es la crítica a cómo la modernidad nos ha convertido en espectadores del dolor ajeno y cómo ese dolor, ese sufrimiento nos llega a nuestra sala de estar, nos llega a nuestros hogares a partir de las pantallas, de los medios, pero es un dolor frente al cual terminamos siendo o voyeurs, o cínicos o hastiados, y como para ella ver el sufrimiento a distancia lo que producía es indiferencia y es insensibilización. Creo que en este sentido este módulo en el que se va a abordar la relación medios y comunicación plantea esas preguntas, plantea estos litigios, no necesariamente para decir así son, sino justamente para abrir la discusión, para ver un poco cómo a partir de una red de autores, pero también de una red de problemas, se pueden abordar estas preguntas que creo que son fundamentales para plantear las respuestas éticas nuestras frente al dolor de los que sufren.